El estudio estaba en las afueras de Buenos Aires, en una zona industrial donde los sets de rodaje se intercalaban entre almacenes y talleres mecánicos. Estela llegó allí a las 7 de la mañana, cuando la ciudad se estaba despertando y el sol aún no había calentado el ambiente. El anuncio de una nueva línea de electrodomésticos prometía ser sencillo. Unas pocas escenas en las que ella representaba a un ama de casa satisfecha, admirando el nuevo frigorífico. Pero el director resultó ser un perfeccionista que veía cada plano de forma diferente y exigía que las escenas se volvieran a rodar una y otra vez. Al mediodía, Estela había perdido la cuenta de las tomas. De pie frente a una nevera abierta en el plató de la cocina, sonreía tensa y repetía la misma frase sobre la frescura de los alimentos. Los focos la acaloraban sin piedad. El maquillaje necesitaba correcciones constantes y sus pies zumbaban por culpa de los tacones, que según el estilista, complementaban a la perfección la imagen de una mujer urbana de éxito. «¡Basta!», gritó de nuevo el director. «Estela, eres demasiado mecánica. Necesito sinceridad, ¿sabes? Tienes que querer a esta nevera como si te hubiera cambiado la vida». Estela asintió, conteniendo las ganas de decir que un frigorífico es solo un frigorífico y que no merece ninguna actuación. Pero un trabajo era un trabajo. El contrato estaba firmado y el dinero de la publicidad siempre llegaba a tiempo. Volvió a abrir la puerta, miró dentro de nuevo con entusiasmo y pronunció de nuevo el texto, tratando de ponerle más entusiasmo. No anunciaron el descanso hasta pasadas las 2 de la tarde. Estela se quitó los zapatos, tomó asiento en el sofá del camerino y sacó el teléfono. En la pantalla aparecieron varias llamadas perdidas de Dalia. Marcó el número de su amiga, que contestó casi de inmediato. «Por fin, creí que habías olvidado cómo usar el teléfono», dijo Dalia. Su voz tenía el tono irónico habitual. «Estamos rodando», explicó Estela brevemente. «El director se ha vuelto loco. Llevamos 4 horas volviendo a rodar una escena. ¿Anuncios? Frigoríficos. Debería estar radiante de felicidad al ver una estantería de verduras». Dalia se rió. «Bueno, al menos pagan bien. ¿Qué tal estás? Pareces cansada». Estela se quedó callada, mirando su reflejo en el espejo del vestidor. No era solo su voz la que sonaba cansada. Tenía unas ojeras que ni siquiera 3 capas de base de maquillaje podían ocultar. «Estoy bien», dijo insegura. «Quiero decir, no lo sé. Dalia, últimamente me siento raro». «¿Cómo?» «Bruno. Ha cambiado. Se ha vuelto distante. Las últimas semanas apenas me habla. Llega tarde, dice que es trabajo, reuniones, negociaciones. No dice una palabra en la cena. Por las noches se sienta al teléfono. Intento hablar con él, le pregunto cómo le va, qué hay de nuevo, pero me responde con una sola palabra. Siento que le estorbo». Dalia se queda callada unos segundos. «¿Cuánto hace que empezó?» «No lo sé exactamente. Quizá hace un mes. Al principio pensé que eran solo negocios, ya sabes, los negocios necesitan atención. Pero ahora, Dalia ni siquiera me mira cuando hablo. Solía estar siempre interesado en mis tomas, preguntándome cómo me había ido el día. Ahora es como si no le importara». «Estela», la voz de Dalia se puso seria. «¿Te das cuenta de lo que es esto?» «¿Cómo qué?» Estela lo entendía perfectamente, pero no quería decirlo en voz alta. Que tenía a alguien. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Estela apretó el teléfono con más fuerza, sintiendo que algo en su interior se hacía una bola fría. «No», dijo. «Me habría dado cuenta. Bruno no es así. Es... es un hombre», interrumpió Dalia. «Y los hombres son así. Siento ser tan brusca, pero prefiero que lo pienses ahora a que después te veas en una situación estúpida. No lo conoces como yo. Tal vez no, pero sé lo que es para un hombre estar alejado de su mujer. Eso es lo que mi hermano hizo cuando tenía una amante. Se quedaba hasta tarde en el trabajo, no contestaba el teléfono, se ponía irritable. Y entonces su mujer encontró correspondencia en su teléfono». Estela cerró los ojos. No quería creerlo. Bruno era su marido desde hacía 6 años. Se conocieron cuando ella empezaba su carrera cinematográfica, y él ya tenía 3 tiendas de electrónica. La cortejaba maravillosamente, le regalaba flores, la llevaba a restaurantes. Fue una boda lujosa. Los padres de Bruno gastaron mucho dinero en ella. Siempre decía que la amaba, que era su roca.
No quiero pensar en eso, dijo Estela en voz baja. A lo mejor me estoy poniendo nerviosa. A lo mejor realmente tiene problemas en el trabajo y no quiere agobiarme. Puede, asintió Dalia, aunque no parecía muy convencida. Pero deberías mirarlo más de cerca. Si algo va mal, es mejor averiguarlo antes. De acuerdo. Estela miró hacia la puerta del camerino, donde ya oía las voces de los ayudantes llamando a los actores al plató. Me tengo que ir. Se acaba el descanso. Aguantad. Llámame si necesitas algo. Llámame si necesitas algo. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla durante unos minutos. Luego se levantó, volvió a calzarse los zapatos y regresó al set de rodaje, donde ya la esperaban delante del set de cocina. El rodaje duró 3 días. El director encontraba fallos en cada escena. Exigía otra luz, otros ángulos, otra entonación. Estela regresó al hotel cercano al estudio a altas horas de la noche. Se tumbó en la cama sin fuerzas y se durmió sin desvestirse. Bruno no había llamado ni una sola vez. Ella misma le escribió un par de mensajes, secos, informativos, que el rodaje se había retrasado, que volvería en unos días. Él contestó brevemente, «De acuerdo, buena suerte». Al tercer día por fin terminó el rodaje. El director estaba satisfecho. El productor estrechó la mano de Estela y prometió llamarla si surgían nuevos proyectos. Subió a su viejo coche y condujo de vuelta a Palermo, sintiendo cómo el cansancio daba paso a la ansiedad a cada kilómetro. La conversación con Dalia había estado en su mente todos estos días. Por la noche, incapaz de conciliar el sueño en la cama del hotel, repasaba las últimas semanas. Intentaba recordar cuándo exactamente Bruno había empezado a alejarse. ¿Se le había pasado algo por alto? A las 8 de la tarde aparcó delante de su edificio. Un edificio de apartamentos en una calle tranquila, un barrio caro, un piso espacioso en la sexta planta, con vistas al parque. Lo habían comprado hacía 3 años, cuando el negocio de Bruno había despegado y había abierto algunas tiendas más. Estela tomó el ascensor, abrió la puerta con su llave y entró en el recibidor. Las luces del piso estaban encendidas. Bruno estaba en casa, una rareza últimamente. Se quitó los zapatos, colgó la chaqueta y entró en el salón. Estaba sentado en el sofá con el portátil en el regazo, sin apartar la vista de la pantalla. «Hola», dijo Estela, intentando que su voz sonara cálida. «Hola», respondió él sin levantar la vista. Se quedó allí unos segundos, esperando a que él le preguntara cómo había ido el rodaje, si estaba cansada, cómo había llegado hasta allí. Pero Bruno siguió tecleando algo, totalmente inmerso en su trabajo. «Voy a preparar la cena», dijo Estela. «¿Tienes hambre?» «La verdad es que no. Ya he comido». «Ya veo». Fue a la cocina y abrió la nevera. No había casi nada dentro. Bruno, obviamente, no se preocupaba por comprar alimentos. Encontró unos huevos, tomates y queso. Sería suficiente para una tortilla. Estela empezó a cocinar, intentando no pensar en lo silencioso que estaba el piso. Bruno siempre entraba en la cocina cuando ella cocinaba. La abrazaba por detrás, le besaba el cuello, le preguntaba en qué podía ayudarla. Ahora se sentaba en el salón, e incluso los sonidos de su presencia eran apenas audibles. Cuando la tortilla estuvo lista, ella puso la mesa y llamó a Bruno. Él vino, se sentó enfrente y cogió un tenedor. Comieron en silencio. Estela intentó entablar conversación. El rodaje fue difícil. El director nos hizo volver a rodar una escena 20 veces. Pero al final salió bien. Ajá, asintió Bruno, sin apartar los ojos del plato. ¿Qué tal te va? ¿Cómo van las tiendas? Bien. ¿Algún problema? No, todo va bien. Se quedó callada, partiendo un trozo de pan en pedacitos. Se le oprimió el pecho al sentir que hablaba con un extraño. Bruno terminó de comer y se levantó de la mesa. Gracias por la cena. Voy a trabajar un poco más. Volvió al salón. Estela recogió la mesa, fregó los platos y limpió la encimera. Luego se fue al dormitorio, se duchó y se acostó. Bruno no entró hasta una hora más tarde, cuando ella estaba casi dormida. Se desnudó y se tumbó a su lado, de espaldas a la pared. No le dio un beso de buenas noches. No la abrazó, ni siquiera le dio las buenas noches. Estela se quedó a oscuras, escuchando su respiración. Solo los separaban unos centímetros, pero parecía un abismo. Estiró la mano y le puso la palma en el hombro. Bruno no se movió, no se volvió hacia ella.
Estela retiró la mano y cerró los ojos, sintiendo un frío vacío derramarse en su interior. Algo se había roto. Algo había cambiado entre ellos, y ella ya no podía fingir que no se daba cuenta. Pero aún no podía admitir lo que estaba ocurriendo exactamente. Por la mañana, Estela se despertó con náuseas. Apenas llegó al baño para vomitar. Bruno ya se había ido a trabajar. Siempre salía temprano, sobre las 7, a veces incluso antes. Estela se sentó en las frías baldosas con la espalda apoyada en la pared y esperó a que se le pasaran las náuseas. Era la tercera mañana consecutiva. Al principio, atribuyó el malestar al cansancio tras el rodaje, al estrés, a que no había comido bien los últimos días. Pero ahora, sentada en el baño y con el estómago revuelto, se da cuenta de repente de que lleva casi 2 semanas de retraso. Siempre había sido puntual. El ciclo funcionaba como un reloj. 2 semanas era mucho tiempo. Estela se levantó, se lavó la cara con agua fría, miró su reflejo en el espejo. Cara pálida, pelo revuelto, ojos asustados. Cogió el teléfono y se vistió rápidamente. La farmacia más cercana estaba a 3 manzanas. Caminó hasta allí, intentando no pensar en lo que pasaría si daba positivo. Las calles de Palermo estaban casi vacías aquella mañana. Pocos transeúntes se apresuraban a ir a trabajar. Los cafés acababan de abrir. Los camareros preparaban las mesas en las aceras. Estela caminaba a paso ligero, abrigada con una chaqueta ligera, aunque hacía calor. Tenía frío por dentro, por el miedo, por lo desconocido, por el hecho de que su vida podía cambiar en unos minutos. En la farmacia, compró 2 pruebas de marcas diferentes, por si acaso. La farmacéutica, una mujer mayor con bata blanca, la miró comprensiva y le deseó suerte. Estela asintió, incapaz de esbozar una sonrisa, y salió a la calle. De vuelta a casa, se encerró en el cuarto de baño y se hizo la primera prueba. Los 3 minutos de espera le parecieron una eternidad. Estela se sentó en el borde de la bañera, mirando la raya blanca, y sintió que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Los segundos transcurrían con una lentitud insoportable. Miró el reloj de su teléfono y contó los segundos. 180 segundos. ¿Por qué no terminaban? Cuando aparecieron 2 líneas claras, se quedó mirando la prueba, incapaz de moverse. Estaba embarazada. Se hizo una segunda prueba. El resultado fue el mismo. 2 rayas. Sin dudas, sin errores. Esto era de verdad. Estela se hundió lentamente en el suelo, apretando las pruebas contra su pecho. En su interior, todo dio un vuelco. Conmoción, alegría, horror. Todo se mezclaba en una maraña de emociones imposible de desenredar. Siempre había querido tener hijos. Cuando Bruno y ella se casaron, imaginó que tendrían 2 o 3 hijos y que formarían una familia feliz. Bruno también había hablado entonces de tener hijos. Ahora no, claro. Hay que esperar, conseguir un trabajo mejor, pero más adelante, por supuesto. Pasaron los años y el embarazo nunca llegó. Nunca lo hablaron en serio, nunca fueron al médico, simplemente vivieron sin pensar mucho en ello. A Estela a veces le preocupaba que algo anduviera mal con su salud, pero tenía miedo de hacerse un chequeo. ¿Y si resultaba que no podía tener hijos? Ese era un pensamiento que había estado alejando todo lo que podía. Y ahora sucedió, en el peor momento posible, cuando hay un muro entre ellos, cuando Bruno apenas le habla, cuando ella sospecha que la engaña, cuando su matrimonio se resquebraja y ella no sabe si él aguantará un mes más. Se quedó sentada en el suelo del baño durante otros 20 minutos, intentando comprender lo que estaba pasando. Luego se levantó, guardó las pruebas en el botiquín, detrás de los paquetes de tiritas y discos de algodón, y salió al dormitorio. Tenía que decírselo a Bruno. Esta noche era la noche. Fuera lo que fuera, también era su bebé. No tenía derecho a ocultárselo. El día se alargó insoportablemente. Estela intentó hacer las tareas domésticas, lavar la ropa, quitar el polvo, aspirar las alfombras, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las pruebas del cuarto de baño. Buscó en Google información sobre el embarazo. Leyó foros en los que mujeres compartían sus experiencias. Miró cuáles debían ser los síntomas en las primeras fases. Todo coincidía. Náuseas por la mañana, retraso, el extraño cansancio de los últimos días, cuando quería dormir a cualquier hora del día,
el aumento de la sensibilidad de sus pechos, que descartó como síndrome premenstrual. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo no había relacionado todos estos signos? Se miró al espejo varias veces y se observó el vientre. Hasta ahí, plana, sin cambios. Pero en algún lugar, en su interior, ya estaba creciendo una nueva vida. Es diminuta, del tamaño de un grano de arroz, pero ya está ahí. Su corazón late. O pronto lo hará. Sus brazos y piernas se están formando. Estela se puso la palma de la mano en la barriga e intentó imaginar cómo se redondearía en unos meses, cómo llevaría vestidos holgados y se agarraría a los pasamanos del autobús por miedo a caerse. ¿Cómo iría a comprar cosas de bebé? Pequeños monos, peluches, una cuna. Pero junto a estas imágenes llegaron otras. Bruno, que dice que no está preparado. Bruno que se va dando un portazo. Ella sola en un piso vacío con una barriga que crece. El divorcio. La mudanza. Una nueva vida sin espacio para los sueños de una familia feliz. Al caer la tarde, Estela se siente agotada, aunque físicamente no haya hecho nada. Las emociones la habían dejado sin fuerzas. Preparó una cena sencilla, pasta con salsa de tomate, porque no tenía energía para nada más. Puso la mesa, velas e intentó crear un ambiente en el que fuera más fácil hablar de cosas importantes. Bruno llegó a casa sobre las 9 de la noche, más tarde de lo habitual. Parecía cansado, con el traje ligeramente arrugado y la corbata floja. Cuando vio la mesa con velas, levantó las cejas sorprendido. ¿Ocurre algo? Tenemos que hablar, dijo Estela, intentando mantener la calma, aunque temblaba por dentro. Él la miró con recelo, se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. ¿Sobre qué? Siéntese, por favor. Bruno se sentó a la mesa sin quitarse la corbata. Estela se sentó enfrente, cruzando las manos sobre el regazo para que él no las viera temblar. Guardó silencio unos segundos, eligiendo las palabras. ¿Cómo decirlo? ¿Simple y directo? ¿O preparar el terreno, explicar que no había sido planeado, sino que había sucedido? Hoy me he enterado de que estoy embarazada. Soltó por fin, incapaz de encontrar una forma mejor. Se hizo el silencio. Bruno la miró sin expresión, como si no entendiera lo que había dicho. Luego parpadeó y se recostó en la silla. Las velas que había entre ellos proyectaban una suave luz sobre su rostro, pero Estela no podía leer sus emociones. ¿Estás segura?, preguntó por fin. Sí. Me hice 2 pruebas. Ambas dieron positivo. Él asintió. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso o pensaba en algo difícil. Es serio. Sé que lo es. Tenemos que pensarlo, dijo despacio mirando hacia otro lado, sin encontrar su mirada. Es una gran responsabilidad. Tenemos que sopesarlo todo. Estela sintió que algo en su interior se contraía y se enfriaba. Esperaba otra reacción. No sabía cuál sería, pero desde luego no sería así. Ni esa calma fría, ni esas palabras sobre pensar y sopesar. Esperaba que él la abrazara, que le dijera que todo iría bien, que lo superarían, o que al menos serían felices. Que le dijera que era una noticia maravillosa, que siempre había querido ser padre. ¿No te alegras?, preguntó en voz baja, temiendo oír la respuesta. No he dicho que no me alegre. He dicho que es grave. Tenemos que decidir cómo vamos a vivir nuestras vidas. ¿Qué va a cambiar? No es una decisión fácil, Estela. ¿Qué decisión? Sintió que el pánico crecía en su interior. ¿De qué estás hablando? No hablo de nada en particular. Se levantó y se desabrochó el botón superior de la camisa. Solo necesito tiempo para pensarlo. Estoy cansado. Ha sido un día muy largo. Hablaremos mañana, ¿vale? No tocó su cena. Simplemente se retiró al dormitorio, dejándola sentada a la mesa con la pasta enfriándose y las velas apagándose. Estela no se movió, mirando fijamente el lugar vacío donde él acababa de sentarse. Todo se enfrió en su interior. Acababa de decirle que estaba embarazada y él le había contestado que necesitaba pensar y discutir la decisión. ¿Qué decisión? ¿Quedarse con el bebé o no? ¿Se podía discutir? Guardó mecánicamente la comida en la nevera, apagó las velas y fregó los platos. Luego sacó el teléfono y marcó el número de su madre. Al tercer tono contestó. ¿Estela? ¿Qué pasa, hija? ¿Llamas tan tarde? Mamá, le temblaba la voz. Estoy embarazada. Su madre jadeó al otro lado de la línea,
y luego se oyó un susurro en el auricular. Debía de haber ido a la otra habitación para hablar más bajo. Ah, sí. Dios mío, es maravilloso. Me alegro mucho. ¿Cuándo te has enterado? Esta mañana. Me hice una prueba. ¿Cómo te sientes? ¿Alguna náusea? Las tengo. Por la mañana. Ya van 3 días. Es normal, cariño. Yo tuve lo mismo cuando estaba embarazada de ti. Desaparecerá en 1 mes o 2, no te preocupes. Bebe más agua, come menos. El jengibre ayuda. Haz té de jengibre. ¿Se lo has dicho a Bruno? Sí, ahora mismo. ¿Qué te ha dicho? ¿Estaba contento? Estela se quedó callada, sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle a su madre que su marido había reaccionado como si ella le hubiera hablado de la avería del coche y no del futuro hijo? Mamá, las cosas nos han ido mal últimamente. Él está retraído. Apenas hablamos. Y cuando le conté lo del embarazo, me dijo que tenía que pensárselo, que era una gran decisión. ¿Pensarlo? Había una nota de acero en la voz de mi madre. ¿Pensar qué? Sois marido y mujer. Estáis esperando un hijo. No hay nada que pensar. La naturaleza ya ha tomado la decisión. No lo sé, mamá. No sé qué está pasando. Es tan frío. Es como si fuera una extraña para él. Su madre suspiró, y en ese suspiro, Estela pudo oír la preocupación. Estela, cariño, quizás solo necesite tiempo para hacerse a la idea. Los hombres a veces reaccionan de forma distinta a la que esperamos. Les asusta la responsabilidad. Empiezan a pensar en el dinero, en el futuro. No te asustes antes de tiempo. Habla con él con calma mañana. Averigua qué tiene en mente. ¿Y si... Estela no se atrevió a terminar. ¿Y si... ¿Y si no quiere a este niño? Su madre hizo una pausa, buscando palabras. Entonces, es su problema. Pero un hijo no es solo decisión suya. Tú también tienes algo que decir. Es más, tienes una voz importante. Es tu cuerpo, tu vida. ¿Qué quieres para ti? Estela cerró los ojos y se acercó el teléfono a la oreja. Quiero un hijo. Siempre he querido uno. Entonces no dejes que nadie, ni siquiera Bruno, te obligue a renunciar a ello. ¿Lo has entendido? Sí. Bien. Ve al médico esta semana. Tengo que confirmar el embarazo, pedir cita, hacerme pruebas. Puedo ir contigo si quieres. Gracias, mamá. Lo pensaré. Y no te preocupes, todo saldrá bien. Tal vez Bruno solo está asustado. Dale tiempo. Cuando colgó fue un poco más fácil. Su madre siempre sabía cómo calmarla, cómo encontrar las palabras adecuadas. Pero el escalofrío interior nunca desaparecía. Estela se acostó en el sofá del salón. No tenía fuerzas para ir al dormitorio donde yacía Bruno. No quería verle. Se acurrucó bajo una manta y permaneció despierta mucho tiempo, escuchando el silencio del piso. Al día siguiente llamó a Dalia y le propuso quedar. Su amiga aceptó de inmediato. Se citaron en su cafetería favorita de Palermo, un pequeño y acogedor local con vistas al parque, donde servían un excelente café y tartas caseras. Estela fue la primera en llegar. Pidió un té a la menta. El café la estaba mareando y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver a la gente paseando a sus perros y a los niños jugando en el parque. 10 minutos más tarde apareció Dalia, en su pausa para comer del trabajo, con un estricto traje gris y cara de cansancio. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y un maquillaje mínimo, el típico aspecto de una contable que debe parecer seria en las reuniones con los clientes. Hola, abrazó a Estela y se sentó frente a ella. Estás pálida. ¿Va todo bien? Estoy embarazada, soltó Estela sin preámbulos. Dalia se quedó paralizada con el menú en las manos y lo dejó lentamente sobre la mesa. Durante unos segundos se quedó mirando a su amiga, procesando la información. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué ha dicho Bruno? Dijo que tenía que pensárselo. Dalia hizo una mueca y se reclinó en la silla. Que se lo pensara, por supuesto. Clásico. Estela, no quiero disgustarte, pero esto es una mala señal. Sé que lo es. La camarera trajo café para Dalia, un expreso doble, como a ella le gustaba. Dalia tomó un sorbo, arrugó la nariz ante el amargor y añadió azúcar. Cuando un hombre dice que se lo piense 2 veces después de enterarse del embarazo de su mujer, significa que tiene razones para no ser feliz. Y esas razones suelen tener que ver con otra mujer. Estela permaneció en silencio, mirando su taza de té. Se esperaba aquellas palabras, pero aún así le dolió oírlas.
Mira, Dalia se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No quiero ser yo quien te diga cosas desagradables, pero eres mi mejor amiga y no puedo quedarme callada. Si Bruno realmente tiene una amante, un bebé no cambiará nada. Los hombres así no vuelven con sus mujeres porque estén embarazadas. Al contrario, se sienten aún más acorralados y empiezan a comportarse peor. Lo he visto cientos de veces. ¿Estás diciendo que no debería tener un hijo? Estela parecía ofendida. No, dijo Dalia negando con la cabeza. No estoy diciendo eso. Digo que debes estar preparada para cualquier situación. Si decides quedarte con el bebé, vale, te apoyaré. Pero no lo hagas con la esperanza de que Bruno cambie o vuelva contigo. La gente no cambia en un chasquido de dedos, especialmente los hombres que ya han hecho su elección. ¿Y si no tiene a nadie más? Tal vez me estoy imaginando cosas. Quizás solo esté cansado, agobiado. Dalia la miró con fijeza. ¿Tú te lo crees? Estela desvió la mirada. No, no se lo creía. Sabía que algo iba mal. Lo sabía por la forma en que él evitaba su mirada, por la forma en que no la había tocado en semanas, por la forma en que se pasaba las tardes al teléfono, dándole la espalda cuando ella entraba en la habitación. Lo sabía por la forma en que se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo, la forma en que olía a perfume de otra persona. Se había dado cuenta un par de veces, pero no se había atrevido a preguntar. No quería admitirlo en voz alta, porque admitirlo lo haría real, y ella deseaba tanto creer que aún podía arreglarse. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Decide lo que quieres, independientemente de Bruno. ¿Quieres a este niño? ¿Estás dispuesta a criarlo sola si es necesario? Porque, Estela, eso es probablemente lo que te espera, y es mejor estar preparada ahora que tener un bebé en brazos y ningún apoyo. Las palabras de su amiga golpearon dolorosa, pero sinceramente. Estela asintió, cerrando las manos en puños bajo la mesa. Quiero un bebé, siempre lo he querido. Aunque Bruno se vaya, no diré que no. Entonces, ten el bebé, alargó Dalia la mano y le ahuecó la palma. Pero prepárate para el hecho de que Bruno puede no estar cerca, y tendrás que lidiar con asuntos financieros, vivienda, todo lo demás. No es fácil. ¿Tienes ahorros? No muchos. Suficiente para unos meses si ahorras. ¿Y trabajo? Sabes que nadie contratará a una actriz embarazada. Lo sé, buscaré otra cosa. Tal vez voz en off, comerciales. Encontraré algo. Encontraré algo. Vale. Estoy aquí para ti. Financieramente también, si lo necesitas. Mi marido y yo no somos ricos, pero nos sobra algo de dinero. Gracias. Estela apretó la mano de su amiga. Gracias de verdad. Terminaron el café y el té y siguieron hablando de cosas prácticas. Médicos, análisis, vitaminas. Dalia dio el contacto de su ginecólogo, al que había visto durante sus 2 embarazos. Dijo que era un buen especialista, que no intimidaba y no imponía procedimientos innecesarios. Luego se despidieron con un abrazo y Dalia volvió al trabajo, mientras Estela se fue a dar un paseo por el parque. Necesitaba pensar, ordenar sus ideas, decidir cómo vivir su vida ahora. Caminó por el callejón, entre los viejos árboles y los bancos donde se sentaban parejas de enamorados y madres jóvenes con cochecitos de bebé, e intentó imaginar su vida dentro de un año. Ella con barriga, pesada, torpe. Luego, con un bebé en brazos que llora por la noche y exige atención constante. Sola. O con Bruno. Si está con él, ¿cómo será? Un padre indiferente y distante que de vez en cuando entra en la habitación del bebé y lo coge en brazos con torpeza. ¿O cambiarían las cosas y se volvería cariñoso, afectuoso, como ella lo recordaba al principio de su relación? Ella no lo sabía, no podía predecirlo. Lo único que sabía con certeza era que quería ese bebé. No porque fuera a salvar su matrimonio. Ya no creía que nada pudiera salvarlo. No porque fuera lo correcto o lo que había que hacer. Solo porque es su bebé y ya lo quiere, aunque todavía tenga el tamaño de una semilla de amapola. Cuando Estela llegó a casa aquella tarde, la decisión estaba tomada. Tendría al bebé. Pasara lo que pasara con Bruno. Pasara lo que pasara después entre ellos, no renunciaría al niño. Y si tenía que criarlo sola, se las arreglaría. Se las arreglaría de alguna manera.
Las mujeres se las arreglaban en circunstancias peores. Bruno llegó tarde a casa aquella noche, sobre las 11. Olía a tabaco, aunque hacía 2 años que había dejado de fumar. Estela no dijo nada. No le preguntó dónde había estado, con quién. No montó una escena. Se limitó a decirle tranquilamente, mirándole a los ojos: «Lo he decidido. Voy a tener el bebé». Él asintió, no sorprendido. «Ya veo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más tengo que decir?» «No lo sé. Tal vez cómo te sientes al respecto. Si estás feliz por ello, o no». Pasó junto a ella hacia el dormitorio, quitándose la camisa. «Estoy cansado, Estela. Esta noche no». Ella permaneció de pie en el pasillo, escuchándole pasear por el dormitorio, abrir y cerrar el armario, encender la ducha del cuarto de baño. Luego cogió una almohada y un plate del armario y volvió a tumbarse en el sofá del salón. Por la noche no podía dormir. Se tumbó con los ojos abiertos, escuchando los escasos coches que pasaban por la calle, los ladridos del perro, la televisión detrás de la pared de los vecinos. Por su mente pasaban diferentes escenarios de futuro. Se imaginaba diciéndole a Bruno que se divorciaba de él, haciendo las maletas y marchándose del piso. ¿Cómo alquila un pequeño estudio en algún lugar de las afueras? Porque las actrices sin contrato fijo no ganan lo suficiente para permitirse una casa en Palermo. Como embarazada va a audiciones y audiciones, y los directores sacuden la cabeza. Con una barriga no la aceptarán. Venga después del parto. ¿Cómo después del parto se sienta en casa con su bebé durante meses, incapaz de dejarlo con alguien e ir a trabajar? ¿Cómo vive en rodajes aleatorios, episodios de series de televisión, publicidad de productos infantiles, dibujos animados de voz en off? Las imágenes eran desoladoras, pero Estela no las ahuyentó. Es mejor saber lo peor de antemano que recibir una puñalada por la espalda más tarde y no poder resistir. Mejor prepararse para lo malo y sorprenderse gratamente si las cosas salían bien, que esperar lo mejor y derrumbarse cuando las esperanzas no se cumplían. Se llevó la mano al vientre. Plano hasta el momento, ni rastro. Pero ya había una nueva vida creciendo en su interior. Diminuta, frágil, completamente dependiente de ella. «Lo conseguiremos», susurró en la oscuridad. «Lo superaremos de algún modo. Te lo prometo». Por la mañana aún no se había dormido. Se quedó tumbada observando cómo la oscuridad se aclaraba poco a poco tras la ventana, cómo el cielo se teñía de los rosas y naranjas del amanecer, cómo la ciudad se despertaba y comenzaba un nuevo día. La decisión estaba tomada. Habían pasado 4 días desde que Estela informó a Bruno de que estaba embarazada. 4 largos y estresantes días en los que apenas habían hablado. Bruno se iba pronto a trabajar y volvía tarde, y Estela pasaba los días en un estado de ansiosa expectación, sin saber qué esperar a continuación. Pidió cita con el ginecólogo para la semana siguiente. Compró vitaminas prenatales. Empezó a leer libros sobre la maternidad. Intentaba entretenerse con cualquier cosa que la distrajera de lo que ocurría en su matrimonio. El miércoles por la noche, cuando Estela se había resignado a pasar otra noche sola, oyó el sonido de una llave en la cerradura. El reloj marcaba las 7 de la tarde, una hora inusualmente temprana para Bruno últimamente. Salió del dormitorio al pasillo y se quedó helada. Bruno estaba en la puerta con un gran ramo de rosas rojas en las manos. Llevaba el mismo traje gris que ella había considerado su favorito, la camisa perfectamente planchada y el pelo peinado. Tenía el mismo aspecto que en su primera cita. Sereno, guapo, seguro de sí mismo. «Hola», dijo tendiéndole el ramo. «Son para ti». Estela cogió las flores y sintió que se le cerraban las tripas de la sorpresa. Las rosas eran frescas, con grandes capullos y un aroma dulce y ácido. Miró a Bruno, tratando de entender qué pasaba. «Gracias, Bruno. Son preciosas. Sé que te has estado actuando como un completo idiota estas últimas semanas». Bruno se quitó la chaqueta y la colgó ordenadamente en el perchero. «He estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre el bebé, sobre lo que está pasando, y me he dado cuenta de que estaba equivocado». Estela guardó silencio, apretando el ramo contra su pecho. No sabía qué decir. Una parte de ella quería creerle, quería oír esas palabras exactas. La otra parte, la más cauta, le advertía que no sacara conclusiones precipitadas. «He estado demasiado ocupado trabajando», continuó Bruno, entrando en el salón.
Abrimos 2 tiendas nuevas. Tuvimos problemas con los proveedores. Los competidores empezaron a bajar los precios. Me vi envuelto en todo eso y olvidé lo importante. A ti, nosotros. Habló con convicción, mirándola a los ojos, y Estela sintió que la coraza protectora que había construido en los últimos días empezaba a resquebrajarse. Cuando me dijiste que estabas embarazada, me asusté. De verdad, no estaba preparada. Creía que no podría con el negocio, la familia, el bebé, que fracasaría en todo a la vez. Pero luego pensé, ¿qué es más importante? ¿Otra tienda o mi familia? Y me di cuenta de la familia. Por supuesto, la familia. Estela dejó el ramo en la mesa y se sentó en el sofá. Bruno se sentó a su lado, no cerca, pero cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia, la misma que le había comprado por su cumpleaños hacía 2 años. Quiero ser un buen padre, dijo en voz baja, y un buen marido. Sé que últimamente no lo he sido, pero quiero arreglarlo. Si me das la oportunidad. Estela lo miró fijamente, tratando de encontrar algún signo de falsedad en su rostro, pero parecía sincero. Cansado, pero sincero. En sus ojos vio algo parecido al remordimiento. Bruno, no sé, comenzó ella con suavidad. Hay tanto entre nosotros. Has estado tan distante de mí. Me sentí sola en mi propio matrimonio. Ya lo sé, y lo siento. De verdad que lo siento. Fui egoísta. Tomó su mano entre las suyas. La apretó. Su palma era cálida, familiar. Estela no apartó la mano, aunque una voz interior le dijo que tuviera cuidado. Quiero empezar de nuevo, continuó Bruno. Quiero que seamos una familia de verdad. Quiero que nuestro hijo crezca con amor y cuidados. Quiero que sea feliz. Tú quieres eso, ¿verdad? Claro que sí, susurró Estela, con lágrimas en la garganta. Siempre lo he querido. Entonces vamos a intentarlo. Dame la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor. Ella sintió, incapaz de hablar. Bruno la rodeó con el brazo, la atrajo hacia él, y ella se apretó contra su hombro, respirando su aroma familiar, sintiendo que la tensión de las últimas semanas empezaba a desaparecer. Tal vez fuera realmente un nuevo comienzo. Tal vez el bebé lo cambiaría todo. Tal vez se había exaltado por nada, y Bruno solo estaba atravesando una crisis que ya había pasado. Tengo algo más para ti, dijo Bruno alejándose. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un manojo de llaves con un llavero de una famosa marca de coches. Te he comprado un coche. Estela se quedó mirando las llaves, sin comprender. ¿Qué coche? El que soñabas. Un todoterreno, blanco, totalmente equipado. ¿Recuerdas cuando pasamos por delante del concesionario hace un año y lo señalaste en el escaparate? ¿Dijiste que era el coche de tus sueños? Estela se acordó. Fue un comentario casual, lanzado entre medias. Ni siquiera pensó que Bruno se acordara. ¿Lo recuerdas? Claro que me acuerdo. Me acuerdo de todo lo que dices. Solo que no siempre te lo demuestro. Le entregó las llaves y Estela las cogió con manos temblorosas. Era un regalo increíblemente caro. Los coches así costaban tanto que ni siquiera se permitía pensar seriamente en ellos. Bruno, es demasiado. No puedo aceptar un regalo así. Sí que puedes. Eres mi esposa, la madre de mi futuro hijo. Te mereces lo mejor. Además, tu viejo coche está gastado. Es poco fiable, y me sentiría mejor si condujeras un coche nuevo y seguro. Sobre todo ahora que estás embarazada. Había lógica en sus palabras, y Estela sintió que las últimas dudas se disipaban. Era cariño. Atención de verdad, de la que tanto había echado de menos en las últimas semanas. Está abajo, en el aparcamiento. ¿Quieres verlo? ¿Ahora mismo? Sor, ¿por qué no? Bajaron al aparcamiento. Bruno la llevó de la mano, como había hecho cuando empezaron a salir. Se detuvo ante el coche con una sonrisa de satisfacción. El todoterreno blanco brillaba bajo las luces fluorescentes del aparcamiento. Grande, potente, con ruedas anchas y cristales tintados. Estela rodeó el coche. Pasó la mano por el lateral liso. Es increíble, susurró. Sabía que te gustaría. Puedes conducirlo mañana por la mañana. Tengo todos los papeles a tu nombre. Volvieron al piso y Estela puso las rosas en un jarrón mientras Bruno iba a la cocina. Voy a preparar la cena, anunció. Esta noche cocino yo. Estela se sentó en la barra y le vio sacar comida de la nevera. Pollo, verduras, nata.
Bruno rara vez cocinaba, pero cuando lo hacía estaba delicioso. Se movió con confianza por la cocina, subió el volumen de la música en el altavoz, sus canciones favoritas de los primeros años que llevaban juntos. Un tango argentino, luego una balada romántica, después algo de jazz. Estela estaba sentada escuchando la música y observando cómo Bruno cortaba las verduras, y sintió un extraño y casi olvidado calor en el pecho. Hacía tanto tiempo que no pasaban una velada juntos. Hacía tanto tiempo que él no le sonreía, que no se reía de sus propios chistes, que no le contaba lo que le había pasado durante el día. Abrió una botella de vino tinto, se sirvió un vaso, le sirvió a ella zumo de naranja. Por nosotros, dijo levantando la copa. Por nuestra familia, por el futuro. Por el futuro, repitió Estela, chocando su copa con la de él. Cenaron en una mesa que Bruno había puesto él mismo. Manteles, velas, platos bonitos que solo utilizaban en días festivos. El pollo en salsa de nata estaba tierno, las verduras crujientes. Bruno habló del trabajo, pero no como solía hacerlo, seco y distante, sino con detalles, con bromas. Le preguntó a Estela por sus brotes, cómo se sentía, si tenía toxicosis, si necesitaba comer algo especial. Tengo antojo de pepinillos, admitió Estela, riendo. Sé que es cursi, pero de verdad, y de helado, al mismo tiempo. ¿Pepinillos y helado? Bruno hizo una mueca. ¡Qué asco! No juntos, por supuesto. Es que quiero las dos cosas todo el tiempo. Mañana compraré un cubo de pepinillos y un congelador lleno de helados. Se rieron, y Estela se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se reía tanto. Después de cenar, Bruno insistió en que no fregara los platos. Estás embarazada, tienes que descansar. Lo haré todo yo. Estela entró en el salón y se sentó en el sofá. La música seguía sonando suavemente. De la cocina llegaba el ruido del agua, el tintineo de los platos. Se rodeó los hombros con los brazos, sintiendo algo cálido y frágil en su interior que despertaba tras un largo sueño. Esperanza. Era esperanza. Cuando Bruno terminó de fregar los platos, entró en el salón, se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. ¿Cansada? Un poco. ¿Quieres que te dé un masaje? Recuerdo que te encantaba que te diera masajes en la espalda. Me encantaba. Todavía me gusta. Ella se tumbó boca abajo en el sofá y Bruno empezó a masajearle suavemente los hombros, bajando por la espalda. Sus manos eran fuertes pero suaves. Estela cerró los ojos y se sumergió en las sensaciones. Toda la tensión y el miedo de los últimos días parecían desaparecer bajo sus caricias. Siento mucho haberte preocupado, dijo Bruno en voz baja. No era mi intención, es que estaba confuso. No pasa nada, susurró Estela. Lo importante es que estás aquí, que estamos juntos. Siempre estaremos juntos, te lo prometo. Más tarde, pasaron al dormitorio. Bruno no le soltó la mano, guiándola como en su noche de bodas. En el dormitorio, la abrazó y la besó, larga y tiernamente, tomándose su tiempo. Estela correspondió al beso, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Lo echaba de menos. La cercanía, la sensación de ser deseada, de ser necesitada. Se tumbaron en la cama y Bruno tiró de ella para que apoyara la cabeza en su hombro y le rodeara la cintura con el brazo. Le acarició el pelo, la espalda. Le susurró algo suave y delicado. Duerme, susurró. Tenéis que descansar, los dos. Estela cerró los ojos y se acurrucó más contra él. Se sintió protegida, amada. Todas las pesadillas de las últimas semanas parecían ahora pánicos tontos, miedos inverosímiles. Bruno no la había engañado. Solo estaba atravesando un periodo difícil, y en lugar de apoyarle, ella había empezado a sospechar lo peor. ¿Cómo podía estar tan equivocada? Su mente ya estaba dibujando el futuro. Ellos juntos en el cuarto del bebé que se instalaría en la habitación de invitados. Bruno monta la cuna y ella cuelga fotos de bebés en las paredes. Eligen un cochecito en la tienda y discuten sobre cuál es el mejor. Bruno llega del trabajo, corre hacia el bebé, lo coge en brazos y lo besa. Los tres pasean por el parque, una familia feliz. Estela sonrió en la oscuridad, sintiendo que la respiración de Bruno se volvía más uniforme.
Se estaba quedando dormido. Puso la mano en su vientre, donde su hijo crecía bajo su corazón. Su hijo común, que crecería con amor y cariño, en una familia completa con papá y mamá. Todo iba a salir bien. Ahora lo sabía con certeza. Todo lo peor había quedado atrás y solo les esperaba la felicidad. Una nueva etapa de su vida que pasarían juntos, de la mano. Se durmió con estos pensamientos, con una sonrisa en los labios y una sensación de paz absoluta. Por primera vez en muchas semanas se sentía verdaderamente feliz. Bruno había vuelto a ella. La quiere. Quiere a su hijo. Todo va a salir bien. Todo irá bien. Estela se despertó con el sonido del despertador sonando insistente y molesto. Alargó la mano para apagarlo y sintió unas ligeras náuseas. Ya era su estado habitual por las mañanas. Cerca de ella, Bruno seguía dormido, tumbado en su lado de la cama. Salió con cuidado de debajo de las sábanas para no despertarle y se dirigió al cuarto de baño. Después de ducharse, se miró en el espejo. Su cara parecía más fresca que hacía semanas. Había un brillo en sus ojos que no había estado allí en mucho tiempo. La noche anterior había cambiado algo en su interior. Le había devuelto la esperanza que casi había perdido. Bruno había vuelto. Volvía a estar con ella. Volvía a quererla. Las cosas mejorarían. Se vistió con un vestido beige claro y una chaqueta vaquera. Hoy tenía una reunión con el director de una nueva serie de televisión. El productor había llamado hacía 3 días, diciendo que buscaban una actriz para uno de los papeles principales. Y Estela encajaba en el tipo. Podía ser un buen trabajo, unos meses de rodaje estable, unos honorarios decentes. Cierto, había que apañárselas antes de que la barriga empezara a redondearse. Pero aún quedaba tiempo antes, una ventana de tiempo muy pequeña, apenas unas semanas. Cuando volvió al dormitorio, Bruno ya estaba despierto y sentado en el borde de la cama, consultando su teléfono. «Buenos días», le dijo ella, acercándose a él. «Buenos días». Levantó la vista de la pantalla y sonrió. «¿Vas a algún sitio? Tengo una reunión con el director. ¿Recuerdas que te hablé de ello? Nueva serie, papel protagonista». «Ah, claro, buena suerte». «Gracias. Estoy conduciendo un coche nuevo. Es la primera vez. Tenga cuidado. Es potente. Cuesta acostumbrarse». «Me acostumbraré. No te preocupes». Estela bajó hasta el aparcamiento. Un todoterreno blanco estaba en su sitio, reluciente y nuevo. Abrió la puerta con la llave. La cerradura chasqueó con un sonido satisfactorio. El interior se iluminó con una luz suave. El interior olía a cuero y plástico nuevos. Estela se sentó al volante, ajustó el asiento y los retrovisores. Todo era increíblemente cómodo. Asientos de cuero calefactados, una enorme pantalla táctil en el salpicadero, montones de botones y funciones que aún tenía que descifrar. Arrancó el motor. Se encendió con un ruido casi inaudible, no como su antiguo coche, que retumbaba y se sacudía al arrancarlo. Este era diferente, suave, potente, caro. Estela salió del aparcamiento y se dirigió lentamente a la salida. El coche obedecía perfectamente al volante, maniobrando con facilidad incluso en el estrecho espacio del aparcamiento. A la salida del aparcamiento, se detuvo, dejando pasar a un coche, y luego salió a la calle. Eran cerca de las 9 de la mañana, y el tráfico de Palermo ya era intenso. Gente yendo al trabajo, autobuses con pasajeros, ciclistas maniobrando entre carriles. Estela encendió el navegador. El estudio del director estaba en el centro, y tardaría unos 25 minutos en bajar por Avenida Libertador, si no había tráfico. Condujo con cuidado, acostumbrándose al coche. El todoterreno era mucho más grande que su antigua berlina, y tardó un rato en acostumbrarse a sus dimensiones. Pero la dirección era tan ligera y sensible que, al cabo de unos minutos, Estela se sintió más segura. Era como si el coche supiera a dónde ir. La Avenida del Libertador se extendía en una ancha cinta, con edificios, escaparates y centros de oficinas a ambos lados. Estela conducía por el carril derecho, respetando el límite de velocidad. En la radio sonaba música ligera, y el sol de la mañana se abría paso entre las hojas de los árboles, proyectando sombras de encaje sobre el asfalto. Se sorprendió a sí misma sonriendo sin motivo. Un coche bonito, una mañana soleada, una reunión que podría suponer un trabajo interesante, Bruno, que ayer había sido tan amable y cariñoso.
La vida mejoraba. El semáforo se puso en amarillo. Estela aminoró la marcha, preparándose para detenerse. El coche que tenía delante, un viejo camión con un anuncio de una empresa de construcción, ya estaba en rojo. Estela pisó el pedal del freno. Y el pedal falló. Se fue al suelo sin resistencia, como si no hubiera nada. El coche siguió rodando hacia adelante, sin frenar. Estela pisó más fuerte, hasta el fondo, y nada. No hubo respuesta. El todoterreno avanzaba por la avenida a la misma velocidad, y la distancia hasta el camión disminuía rápidamente. El pánico se apoderó de ella al instante y con fuerza. El corazón le martillaba en la garganta y se le entrecortaba la respiración. Estela soltó el pedal del freno y lo volvió a pisar. Quizá había sido un error, quizá se había equivocado de pedal, pero no. El pedal volvió a fallar y el coche no respondió. No, 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 susurró, sintiendo que las manos empezaban a temblarle. Tiró del volante hacia la derecha, tratando de incorporarse al carril contiguo para evitar el camión. El todoterreno se desvió obedientemente, pero la maniobra fue demasiado brusca a la velocidad que llevaba. Estela oyó el chirrido de los frenos detrás de ella. Alguien casi la había atropellado. Un bocinazo, un grito, pero no podía pararse a pensar en ello. Tenía que frenar de alguna manera. Tenía que parar el maldito coche. Freno de mano. Tenía freno de mano. Estela tiró de la palanca con todas sus fuerzas. Algo hizo clic. El coche dio una pequeña sacudida, pero la velocidad apenas disminuyó. El velocímetro marcaba 50 kilómetros por hora, y la flecha no bajaba. El freno de mano no podía soportar el peso del pesado todoterreno que se precipitaba por la avenida. El semáforo se puso en rojo. El cruce. Había coches que entraban en la intersección por la izquierda y por la derecha, porque tenían el verde. Estela podía verlos con su visión lateral. Coches, taxis, un autobús. Si chocaba a toda velocidad, habría un accidente masivo. Podría morir gente. Podría morir ella. «Que Dios la ayude», exhaló, agarrando el volante frenéticamente. Intentó desviarse de nuevo, esta vez hacia la izquierda, hacia un carril abierto. Pero ya había otro coche y el conductor tocó el claxon, impidiéndole cambiar de carril. Estela dio un fuerte tirón al volante y el todoterreno casi choca contra el parachoques de un coche vecino. En algún lugar detrás de ella, los frenos volvieron a chirriar. Alguien gritó a través de la ventanilla abierta, pero no podía detenerse. El cruce se acercaba rápidamente. 10 metros. 5. Estela entrecerró los ojos un momento. Luego los abrió y tomó una decisión. Si seguía recto, chocaría contra el tráfico del cruce. Si se desviaba, podría volcar o atropellar a alguien en la acera. La única opción que le quedaba era intentar esquivar los coches y chocar contra algo inmóvil. Un pilar, una valla, cualquier cosa para evitar atropellar a otras personas. Entró en el cruce a toda velocidad. El mundo se ralentizó. Vio un taxi a la izquierda con pasajeros dentro y un autobús a la derecha que empezaba a girar. Vio las caras de la gente por las ventanillas. Sorprendidas, asustadas. Vio al taxista girando el volante para evitar una colisión. Estela giró el volante hacia la derecha todo lo que pudo. El todoterreno dio un volantazo y derrapó literalmente a 1 metro del parachoques del taxi. El conductor frenó. El autobús derrapó, pero ella ya había pasado volando. En el lado opuesto del cruce, todo recto, había una valla de hormigón. Unos gruesos pilares grises protegían la entrada al parque. No había tiempo para pensar. Estela se agachó instintivamente y se cubrió la cabeza con las manos. El todoterreno chocó contra el pilar de hormigón a una velocidad vertiginosa. El impacto fue monstruoso. Estela salió despedida hacia adelante, con el cinturón de seguridad clavado en el pecho y el hombro, impidiendo que saliera volando por el parabrisas. El estruendo del metal, el tintineo de los cristales al romperse y el chirrido del acero al deformarse se fundieron en un sonido ensordecedor. El airbag salió disparado directamente hacia su cara, golpeándola tan fuerte que por un momento unas chispas blancas brillaron ante sus ojos. El dolor le atravesó todo el cuerpo a la vez. Pecho, cuello, cabeza, estómago. El capó del coche se arrugó. El motor se aplastó contra el interior. El parabrisas se rompió en miles de fragmentos que llovieron sobre los asientos. En algún lugar aulló una alarma.
Estela no podía respirar, como si le oprimieran los pulmones. Sus ojos se llenaron de ojeras y le zumbaron los oídos. Intentó moverse y gritó de dolor. Le dolían las costillas, el hombro, las piernas. Los brazos no le hacían caso. Tenía la cabeza nublada y los pensamientos confusos, incapaces de formar un todo coherente. ¿Dónde está? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué le dolía tanto? ¡Ayuda!, jadeó, pero su voz era tan débil que nadie podía oírla. Afuera se oían gritos y pisotones. Alguien tiraba de la puerta del coche para intentar abrirla. La puerta no cedía, debía de haberse atascado con el impacto. Estela intentó girar la cabeza hacia la ventanilla, pero el dolor de cuello se lo impidió. Lo único que veía era el capó destrozado, el humo que salía de debajo y el pilar de hormigón contra el que había chocado. Hay una mujer ahí dentro. Rápido, tenemos que sacarla. La puerta no se abre. Rompe la ventana. El sonido de un cristal rompiéndose, las manos de alguien que se acercaba a ella, alguien desabrochando su cinturón de seguridad, alguien sosteniendo su cabeza. Cuidado, podría tener una lesión medular. ¿Viene la ambulancia? Ya viene. Estela fue sacada con cuidado del coche. Cada movimiento era recibido con una nueva oleada de dolor. Gemía, intentando decir que estaba embarazada, que tenía que tener cuidado, pero las palabras no le salían. Tenía la lengua arrastrada y la boca llena de sangre. Debía de haberse mordido el labio o la mejilla con el impacto. Estaba tendida en el pavimento. Alguien le puso una chaqueta bajo la cabeza. Estela abrió los ojos y vio varias caras inclinadas sobre ella. Desconocidos, preocupados, asustados. «No se mueva, viene la ambulancia», dijo un hombre de mediana edad con traje de negocios. «Tenga un poco de paciencia». «Es un bebé», resolló Estela. «Estoy embarazada». Los rostros que había sobre ella se desdibujaron. De repente, el cielo era tan brillante que le cortó los ojos. Estela los cerró y el dolor disminuyó un poco. Pero el miedo crecía en su interior. Frío, húmedo, paralizante. Su estómago. Algo le pasaba en el estómago. Sentía un dolor sordo y punzante que empeoraba poco a poco. A lo lejos, las sirenas aullaban. Ambulancias, policía. Los sonidos se acercaban, cada vez más fuertes. Estela se tumbó en la fría acera, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Tenía muchas ganas de dormir, solo cerrar los ojos y caer en la oscuridad, donde no había dolor ni miedo. «No te duermas. ¿Me oyes? No cierres los ojos». Alguien le sacudía el hombro, pero estaba muy lejos, en otra realidad. Estela intentó enfocar la vista, pero todo estaba borroso y difuminado. Una ambulancia se detuvo con el ulular de una sirena. Los médicos saltaron del coche. Uno de ellos, un chico joven de rostro serio, corrió hacia Estela y se arrodilló a su lado. «¿Qué lesiones tiene? Está consciente, pero cada vez más débil. Dice que está embarazada». «¿De cuánto está?» Estela intentó responder, pero no podía hablar. El médico se acercó a su cara y le iluminó los ojos con una pequeña linterna. «¿De cuánto estás?» «De unas semanas», susurró con gran esfuerzo. «Por favor, el bebé. Vamos a hacer todo lo que podamos. Ahora te llevamos al hospital». La colocaron en una camilla, le sujetaron el cuello con un collarín especial y la cubrieron con una manta. Mientras levantaban la camilla y la llevaban a la ambulancia, Estela vio su todoterreno. La parte delantera estaba completamente destrozada, el capó arrugado y las ventanillas rotas. Aún salía humo de debajo del capó. Había gente cerca, grabando con sus teléfonos, hablando. La policía acordona el lugar del accidente. En la ambulancia, un médico la conectó a una vía, le tomó la tensión y examinó sus heridas visibles. Su rostro permanecía serio y concentrado. «¿Cómo te llamas?» «Estela», susurró. «Estela, estás en buenas manos. Te vamos a llevar al hospital y van a cuidar de ti. Intenta no moverte y respira con normalidad». «¿El bebé?», repitió. «¿Se pondrá bien el bebé?» El médico no contestó. Solo apretó los labios y se volvió hacia su compañera. «Date prisa. Presenta signos de hemorragia interna». El coche arrancó a toda velocidad y la sirena volvió a sonar. Estela estaba tumbada en la camilla, mirando al techo blanco de la ambulancia, y sintió que el dolor de su abdomen empeoraba. Una humedad cálida y pegajosa se extendió entre sus piernas.
Sabía lo que significaba. Lo sabía, pero no quería creerlo. No, susurró, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Por favor, no. El médico le cogió la mano y se la apretó. Aguanta, ya casi hemos llegado. Pero Estela ya no le oía. El dolor llegaba en oleadas, una más intensa que la siguiente. Las ojeras volvieron a aparecer ante sus ojos y su conciencia empezó a desvanecerse. Lo último en lo que pensó antes de caer en la oscuridad fue en la cara de Bruno. ¿Cómo le había sonreído la noche anterior? ¿Cómo la había abrazado? ¿Cómo le había prometido que todo iría bien? ¿Le mintió? ¿O se había engañado a sí misma creyendo sus palabras? La oscuridad la cubrió por completo y el dolor desapareció. Lo único que quedaba era una nada vacía y fría. Estela abrió los ojos e inmediatamente entrecerró los ojos contra la luz brillante. Sentía la cabeza pesada como el plomo, la boca seca y el cuerpo respondía con un dolor sordo a cada intento de moverse. Se quedó tumbada, intentando averiguar dónde estaba y qué había ocurrido. El techo blanco, el olor a medicina y antiséptico, el pitido silencioso de algún aparato cercano. Un hospital. Está en un hospital. Los recuerdos empezaron a volver en fragmentos. El coche, un todoterreno blanco nuevo, la avenida del Libertador, el semáforo, un pedal de freno que se fue al piso, una intersección, un pilar de hormigón, el impacto, el dolor, la oscuridad. Estela intentó incorporarse y gimió. El dolor le recorrió todo el cuerpo, el pecho, el costado, la pierna derecha. Volvió a apoyar la cabeza en la almohada e intentó respirar hondo. Cada inhalación le hacía doler las costillas. «Estás despierta», dijo una voz de hombre. Estela giró lentamente la cabeza en dirección a la voz. Bruno estaba junto a la ventana. Llevaba su habitual traje de negocios, los brazos cruzados sobre el pecho y un rostro impenetrable. A su lado había una chica, joven, mucho más joven que Estela, unos 24 años, no más. Guapa, con el pelo largo y oscuro, recogido en una coleta alta, llevaba unos vaqueros ajustados y una blusa de seda. Arreglada con la manicura y el maquillaje impecables. Miró a Estela con curiosidad, pero no había ni un ápice de simpatía en sus ojos, solo una atención fría y evaluadora. Estela intentó decir algo, pero tenía la garganta seca y solo le salió un resuello. «Agua», susurró. Bruno no se movió. Tampoco la chica. Se quedaron mirándola como a un objeto de museo. Estela buscó la mesita de noche junto a la cama donde estaba la jarra de agua, pero el dolor en el hombro se lo impidió. Gimió y bajó el brazo. «Ayuda», susurró. «Por favor». La chica esbozó una sonrisa, apenas perceptible, pero Estela pudo verla. Luego se acercó a la mesilla de noche, vertió agua en un vaso de plástico y se lo dio a Estela. Ella se levantó con dificultad sobre el codo y cogió el vaso con mano temblorosa. Bebió unos sorbos. El agua estaba tibia y era desagradable, pero le empapó la garganta y le facilitó el habla. ¿Qué ha pasado?», preguntó Estela mirando a Bruno. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?». «2 días», respondió él con indiferencia. «Has tenido un accidente. Tienes 2 costillas rotas, un hombro dislocado y una contusión. Nada grave. Nada grave». Estela trató de encontrarle sentido a aquellas palabras. Costillas rotas, hombro dislocado, conmoción cerebral. ¿Y no es nada grave? ¿Y el bebé?, preguntó en voz baja, temiendo oír la respuesta. «¿Cómo está el bebé?». Se hizo el silencio. Bruno se volvió hacia la ventana. La chica sonrió, esta vez abiertamente, ampliamente, mostrando unos dientes blancos y uniformes. La sonrisa era fría como el hielo. «El bebé se ha ido», dijo con calma, como si estuviera informando del tiempo. «Lo has perdido. Con un golpe así, era inevitable». Las palabras no llegaron inmediatamente a la conciencia de Estela. Se quedó mirando a la extraña muchacha, intentando comprender lo que acababa de oír. El bebé había desaparecido, perdido, inevitablemente. «No», susurró Estela. «No, no puede ser verdad». «Por desgracia, es verdad». La niña se acercó a la cama, aún sonriendo. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvar el embarazo. Un aborto espontáneo. Es una pena, por supuesto, pero por otro lado, quizás sea lo mejor.
¿Para bien? Estela no daba crédito a lo que oía. ¿Quién demonios eres tú? Soy Yamira. La chica ladeó la cabeza, estudiando a Estela con curiosidad. Yamira Soldano. Trabajo en una de las tiendas de Bruno. Bueno, y soy su novia. Desde hace casi un año. Casi un año. Estela sintió que todo en su interior se apretaba y se enfriaba. Un año. Así que todo este tiempo, mientras ella intentaba averiguar qué le pasaba a su matrimonio, mientras buscaba razones para su distanciamiento, él había estado con otra. Un año entero. ¿De Bruno? Estela miró a su marido. ¿Es verdad? Él se volvió hacia ella y en su rostro no había vergüenza ni remordimiento. Solo cansancio y una ligera irritación. Sí, dijo brevemente. Es verdad. Pero tú, ayer... Estela intentó unir las palabras en una frase, pero sus pensamientos eran confusos. Dijiste que querías empezar de nuevo. Me regalaste un coche. Fuiste tan cariñoso. Yamira se rió, en voz baja pero clara. Un coche, sí. Un regalo muy generoso. Era una pena que los frenos estuvieran estropeados. Estela la miró fijamente, sin comprender. ¿Qué? Los frenos, repitió Yamira despacio, como si se lo explicara a un niño. Los habían estropeado a propósito. Cortaron el tubo de los frenos. Un trabajo sencillo si sabes qué hacer. Bruno conoce a un buen mecánico que no hace demasiadas preguntas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Estela miró a Yamira y a Bruno, intentando comprender lo que le acababan de decir. Los frenos estaban estropeados a propósito. Bruno sabe de mecánica. Se hizo a propósito. ¿Querías matarme? Susurró mirando a su marido. Bruno se encogió de hombros. Matar es una palabra demasiado fuerte. Más bien, liberarme. Eras un obstáculo. El embarazo me habría atado a ti durante años. La manutención de los hijos, las reuniones, la coparentalidad, toda esa monotonía. No quiero eso. Quiero empezar una nueva vida con Yamira. Sin el bagaje del pasado. Estela no podía respirar. No le llegaba el aire. Sus pulmones no le hacían caso. Manchas oscuras nadaban ante sus ojos. Era una pesadilla. No podía ser real. El hombre con el que había vivido durante 6 años, el hombre al que amaba, el hombre con el que se había casado vestida de blanco delante de su familia y amigos, ese hombre acababa de admitir que había querido matarla. Le había estropeado el coche intencionadamente. Se lo dio sabiendo que los frenos no funcionaban. La envió a la muerte. A ti. Tú mataste a nuestro bebé, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú lo mataste. Técnicamente, fue un accidente, objetó Bruno con calma. Nadie puede demostrar lo contrario. El coche era nuevo. Pudo haber un fallo de fábrica. Suele ocurrir. Pero ahora todo está perfecto, intervino Yamira, sentándose en el borde de la cama de Estela. Estela retrocedió ante ella todo lo que le permitió su cuerpo destrozado. El niño se ha ido, ya no te tiene a su lado. Va a pedir el divorcio y por fin podremos estar juntos oficialmente, como habíamos planeado. ¿Planeado? Estela los miró a los dos, sin dar crédito a lo que oía. ¿Lo habíais planeado? Claro que sí, sonrió Yamira. ¿Creías que todo había sucedido tan fácilmente? Bruno llevaba mucho tiempo queriendo deshacerse de ti, pero no sabía cómo. Y entonces anunciaste que estabas embarazada y las cosas se complicaron. Menos mal que tenía una solución. Rápida, eficaz y sin complicaciones. Estela cerró los ojos, sintiendo que todo en su interior se derrumbaba. Toda su vida, todo en lo que había creído, todo lo que había esperado, todo había resultado ser una mentira. Bruno no la quería, nunca la había amado, o se había desenamorado y ella no se había dado cuenta. Entonces conoció a esta chica y decidió que ya no necesitaba a su antigua esposa. Así que eligió la forma más fácil de deshacerse de ella. Podría haberse divorciado sin más, susurró ella, abriendo los ojos. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué intentar matarme? Sonaron. El divorcio es largo, caro y angustioso, replicó Bruno, como si estuviera explicando lo obvio. Exigirías la división de bienes, la manutención de los hijos, abogados, tribunales, escándalos. Yo no necesito eso. Así es más fácil. Más fácil, repitió Estela con voz sin vida. Matar a un hombre es más fácil que divorciarse.
Te digo que no matar. Solo arregla el problema. Yamira se levantó de la cama, se acercó a Bruno y le rodeó la cintura con el brazo. Él le pasó el brazo por los hombros y se quedaron juntos, mirando a Estela. Una hermosa pareja, un exitoso hombre de negocios y una joven amante. Eran perfectos juntos. Presentaré los papeles del divorcio la semana que viene, dijo Bruno. Puedes quedarte con lo que aportaste al matrimonio. Tu viejo coche, tu ropa, tus objetos personales. El piso y todo lo demás se queda conmigo. No creo que te importe. Estela se quedó callada. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. No le salían las palabras. Se quedó tumbada en la cama del hospital, mirando al hombre que creía que era su marido, y sintió que algo dentro de ella se rompía. No su corazón, que ya se había roto. Algo más profundo. La fe en las personas. Fe en que el mundo es justo. Fe en que el amor existe. Bueno, Yamira sonrió por última vez. Deberíamos irnos. Disfruta de tu recuperación, Estela. Y no te preocupes demasiado. Aún eres joven, encontrarás a alguien. Puede que incluso tengas hijos, si tienes suerte. Se dirigieron a la puerta. Bruno no se volvió ni una sola vez. Yamira se volvió en el umbral, agitó la mano con una sonrisa burlona y salieron. La puerta se cerró tras ellos con un silencioso clic. Estela se quedó sola en la blanca habitación del hospital. Durante unos minutos permaneció tumbada, mirando al techo, incapaz de moverse. Entonces algo en su interior se quebró y sollozó. Al principio en silencio, luego cada vez más fuerte, hasta que los sollozos se convirtieron en gritos animales de dolor y pena. La enfermera entró un minuto después, intentó calmarla, le dio algún tipo de sedante. Estela se tragó la pastilla, pero lloró durante largo rato, hasta que el medicamento hizo efecto y cayó en un sueño pesado e intranquilo. Dalia llegó la noche del mismo día. Irrumpió en la habitación con cara de susto, corrió hacia la cama y abrazó a Estela, ignorando sus gemidos de dolor. «Jesús, ¿qué ha pasado? Me llamaron del hospital para decirme que habías tenido un accidente. Vine directamente. ¿Cómo te encuentras?» «El bebé ha desaparecido», susurró Estela. «He perdido al bebé». Dalia se quedó paralizada y apretó más a su amiga contra sí. «Lo siento mucho. Lo siento muchísimo». «Bruno lo hizo a propósito», continuó Estela con la mirada fija en un punto. «Destrozó los frenos del coche. Quería matarme o mutilarme, deshacerse de mí y del bebé». Dalia se apartó, la miró incrédula. «¿Qué? ¿Estás segura?» Él mismo lo dijo. También su amante. Vinieron aquí, me lo contaron todo, lo planearon juntos. «Ese cabrón», Dalia apretó los puños. «Tenemos que ir a la policía, ahora mismo. Tiene que ir a la cárcel». «Es inútil», Estela sacudió la cabeza. «Tiene dinero, contactos. Dice que fue un fallo de la fábrica. Nadie puede demostrar nada». «Lo intentaremos. Tenemos que intentarlo». Pero ambos sabían que era inútil. Bruno era un hombre rico con conexiones en la policía, en los tribunales, en el gobierno. Sus tiendas ganaban millones. Conocía a la gente adecuada. Estela era una actriz sin trabajo fijo, sin dinero para buenos abogados. Su palabra contra la de él. Y su palabra pesaba mucho más. Estela salió del hospital una semana después. Aún le dolían las costillas y tenía el hombro vendado, pero los médicos le dijeron que podía irse a casa. Dalia la recogió y la llevó a su apartamento. Estela no podía volver al piso con Bruno. No podía ni imaginarse volver a entrar allí. Durante los primeros días apenas se levantó del sofá del salón de Dalia. Tumbada, mirando al techo, negándose a comer. Dalia intentaba hablar con ella, pero Estela guardaba silencio. Había un vacío en su interior, un vacío enorme y frío, donde antes había algo vivo. «Tienes que recoger tus cosas del piso», dijo Dalia una noche. «Puedo ir contigo, o puedo recogerlas yo si no quieres ir allí». «Iré», respondió Estela en voz baja. «Tengo algo que recoger». Fueron 15 días después de que les dieran el alta. Estela telefoneó a Bruno con antelación, preguntándole si estaría en casa. Él dijo que sí, pero le pidió que no se quedara mucho tiempo. Tenía planes para esta noche. Planes con Yamira, por supuesto. Estela tomó el ascensor hasta el 6º piso, abrió la puerta con su llave. El piso olía a perfume desconocido, dulce, empalagoso, un perfume de mujer que no era el suyo.
En el pasillo había zapatos de tacón de otra persona. Una chaqueta de mujer colgaba del perchero. Yamira ya se había mudado aquí. Ya se había instalado en la que era la casa de Estela. Bruno salió del salón. Detrás de él apareció Yamira en bata, con una toalla en la cabeza, al parecer recién salida de la ducha. Sonrió al ver a Estela. «Ah, hola. ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras mejor?» Estela no contestó. Pasó junto a ellos y entró en el dormitorio, el antiguo dormitorio de Bruno y ella. La cama tenía sábanas nuevas. En la mesita de noche había una foto de Bruno y Yamira, abrazados y sonriendo a la cámara en algún lugar de la playa. Estela sintió que las náuseas le subían por dentro. Sacó sus cosas del armario. Ropa, zapatos. Lo metió todo en 2 maletas grandes. Sacó los papeles del cajón del escritorio. Algunos libros que le eran muy queridos. Fotos. Viejas fotos con sus padres, con Dalia, de su época universitaria. Las fotos con Bruno que había dejado atrás ya no significaban nada. Cuando terminó, Bruno se quedó en la puerta del dormitorio, observando. ¿Eso es todo? Ya está, respondió Estela, abrochando las maletas. Se enderezó y lo miró por última vez. Y algo explotó en su interior. Todo el dolor, toda la rabia, todo el odio salieron disparados. ¿Sabes quién eres?, dijo en voz baja pero clara. Eres un cobarde, un miserable y patético cobarde. No tuviste el valor de decir que no querías estar conmigo. No tuviste el valor de divorciarte como un ser humano. Decidiste matarme. Matar a tu propia esposa y a tu propio hijo. Eres un asesino. Mataste a nuestro hijo. Bruno sonrió. Drama. Siempre he tenido predilección por el drama. Supongo que por eso eres actriz, aunque no con mucho éxito. Eres una asesina, repitió Estela. Y algún día vas a responder por ello. No lo creo. Bruno cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Sabes cuál es tu problema, Estela? Eres aburrida. Siempre has sido aburrida. En la cama, en la conversación, en la vida. No pudiste conservar un marido porque eres una mujer gris y corriente. Yamira es interesante. Es joven, es guapa, sabe disfrutar de la vida. Tú solo eres una aburrida ama de casa que sueña con niños y cenas familiares. ¡Qué asco! Las palabras dolían más que los golpes. Estela se quedó escuchándolas y sintió que todo le ardía por dentro. Pero no lloró. No le dio ese placer. «Vete», dijo Bruno. «Y no vuelvas por aquí. El abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio». Estela cogió las maletas y se dirigió hacia la salida. En la puerta se volvió. «Espero que seáis felices», dijo mirando a Bruno y Yamira. «Y espero que algún día te des cuenta de lo que has perdido». «Ya me he dado cuenta», respondió Bruno. «He perdido el peso que me sobraba, y ahora puedo respirar mejor». Estela salió del piso, bajó en ascensor y sacó las maletas fuera. Dalia la esperaba en la entrada. Cogieron un taxi y cargaron las maletas en el maletero. Estela se sentó en el asiento trasero y miró por la ventanilla. Las calles de Palermo le resultaban familiares. Los parques por los que había paseado, los cafés en los que Bruno y ella habían cenado, las tiendas en las que había hecho la compra. Toda su vida pasada seguía aquí, en este barrio. Pero ella ya no formaba parte de esa vida. Esperaba sentir alivio, que la ruptura con Bruno la liberaría, le daría la oportunidad de respirar plenamente. Pero no sintió alivio, solo vacío. Un enorme y helado vacío interior que nada podía llenar. Había perdido a su marido. Había perdido un hijo. Había perdido su hogar. Había perdido la fe en la gente y en el amor. ¿Qué le quedaba? 2 maletas y una amiga con la que quedarse unas semanas. «Todo saldrá bien», le dijo Dalia, apretándole la mano. «Te pondrás bien, lo superaremos». Estela asintió, pero no creía aquellas palabras. Nada iba a salir bien. Nunca más. Seguiría adelante porque tenía que hacerlo. Trabajaría, alquilaría un piso, construiría una nueva vida. Pero siempre le quedaría ese vacío interior, ese dolor, esa amargura de la traición que nunca se olvida. El taxi giró por otra calle y Palermo desapareció de su vista. Estela cerró los ojos y se recostó en el asiento. Comenzaba una nueva vida. Una vida en la que estaba sola, sin marido, sin hijos, sin ilusiones. Solo ella y la necesidad de seguir existiendo de alguna manera con ese dolor dentro. Ella no sabía cómo hacerlo, pero al parecer iba a aprender.